¿De acuerdo? Yo doy un ejemplo concreto de mi investigación, que ustedes saben, más de 30 años sobre racismo y discurso. Yo tengo muchos libros sobre racismo en la prensa, racismo en discurso, libros de texto, racismo en discurso político, y sí estoy pensando ahora en esa cuestión de acceso. Doy un ejemplo muy concreto. Yo hice trabajo de campo con mis estudiantes siguiendo periodistas en Holanda en su vida cotidiana para un libro que no tenía nada que ver con racismo, que se llamaba La noticia como discurso, que tal vez ustedes conocen. En ese libro, La noticia como discurso, yo quería simplemente saber con quién hablan los periodistas, de quién tienen notas, y etcétera, con quién hablan por teléfono, con quién van a entrevistar, de dónde vienen todos esos discursos, de la preparación de los discursos de la noticia. Y yo noté una cosa muy interesante, que cuando venía una nota de prensa de un grupo minoritario, los periodistas simplemente lo pusieron en la basura, porque eso no fue interesante o no eran fuentes confiables. Porque las únicas fuentes confiables eran nuestro alcalde, o nuestro presidente, o nuestro abogado blanco, gente como nosotros. Y ellos probablemente solamente tienen una opinión sesgada sobre un evento o un conflicto étnico. Nosotros siempre somos objetivos y ellos no. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se manifiesta la ideología. Y la ideología dice: ellos malos, nosotros buenos. Enfatizar lo bueno de nosotros, objetividad, etc. Y enfatizar lo malo de ellos, sesgado, prejuicioso, etc. es de ellos. Eso es típico de la ideología. Una ideología que también existe en el periódico, también en el discurso político. ¿De acuerdo? Entonces, esas minorías, también si fueron ellos expertos sobre ese conflicto étnico que se había en el periódico, ellos no tenían acceso al discurso público. Concretamente, lo he visto con mis estudiantes, que los notas de prensa desaparecieron en la basura. Es un ejemplo, así miles cada día. Bueno, para dar un ejemplo. Ahora, la próxima dimensión. Entonces, ya estoy enfatizando ahora que poder tiene que ver con acceso al discurso público y se controla. Alguna gente tiene acceso, alguna gente tiene acceso preferencial, otra gente tiene dificultades para el acceso y otra gente casi nunca tiene acceso. Y eso se controla pero muy bien. Mucha gente ni llega a la secretaría del periodista. Entonces ahora la segunda dimensión. Si tú tienes control indirecto a través de acceso sobre el discurso público, eso también tiene consecuencias para el discurso mismo. Si tú tienes acceso como presidente o como estrella de cine al discurso público, también es probable que te van a citar. Entonces, parte de la entrevista, de nota de prensa, etc., probablemente también aparece el discurso mismo. Alguna gente se cita y otra gente no se cita. ¿De acuerdo? Entonces, como yo también noté en mis libros sobre racismo en la prensa, es ¿a quién se cita? Bueno, expertos, gente confiable, gente que en principio es gente con un tipo de reconocimiento, con poder, de conocimiento, de experticia, etcétera, etcétera. Entonces, la cosa interesante es, como yo dije antes, la consecuencia de lo de la basura es que en una situación de conflicto étnico, de repente en esas noticias sobre un conflicto étnico, aquí también existe en este país, en toda América Latina, igual como en Europa, es que a ellos, inmigrantes, indígenas o gente negra, casi no se cita. ¿Quién habla? ¿Quién tiene voz en la noticia? Tiene voz en la noticia otra vez nosotros. Nuestros expertos, nuestra gente en general más blanca, más europea, de más clase más alta, etc. En general, solamente un tipo de personas que tienen acceso a la prensa, y eso también se nota en quién se cita y no se cita. Y no solamente se cita, sino se cita con más respeto. Porque tú puedes citar también a tu enemigo, sí, pero con un tipo de distancia. Entonces tú pones comillas en la prensa, y que tienen que ver las comillas, muchas funciones. Uno puede ser, oye, son sus palabras, no las mías.
¿De acuerdo? Eso tiene que ver con tomar distancia de una opinión que tú no quieres formular en tus propias palabras. Tú citas a una persona y tú enfatizas, oye, esa manera de hablar no es mía, es una manera. Otra manera es, cuando tú citas precisamente a una persona con mucha influencia, tú citas con comillas por respeto, porque tú no quieres cometer el error de, por ejemplo, de mal citar el discurso del presidente de la República. Entonces también eso tú lo haces típicamente, literalmente, con comillas, etc. Así. Entonces tú notas que las comillas, la manera de citar, directamente o indirectamente, tiene que ver otra vez con poder o no poder, con tomar distancia o no distancia. Eso también es solamente un aspecto. Pero la estructura de la noticia es mucho más compleja. La noticia, como yo acabo de resumir para el discurso en general, tiene ¿qué? Temas, tópicos importantes, palabras, léxico, sintaxis, semántica, cosas explícitas, implícitas, metáforas, etc., muchísimas estructuras. Si tú tienes control sobre el discurso, no solamente tienes control sobre acceso al discurso, sino también a sus estructuras. Y si tú tienes control sobre sus estructuras, es muy importante. Entonces vamos a resumir simplemente algunas de esas dimensiones. Primero, la información más importante del discurso, ¿cuál es? Sus temas. ¿De qué habla el discurso? El resto son detalles. Entonces, si un discurso habla sobre si alguien puede controlar los temas o los tópicos del discurso, eso es un control gigante, porque eso quiere decir, se habla en la prensa o en el discurso político o en el parlamento sobre tal y tal tema y no otras. ¿De acuerdo? Como aquí, hablar, por ejemplo, sobre la paz o negociaciones, etc. Entonces, son temas importantes. Sobre eso no solamente se habla, sino después se piensa. ¿De acuerdo? Entonces, temas son muy importantes. La cuestión entonces es, ¿quién controla qué tipo de temas? ¿Quién controla qué tipo de temas? Eso es el control casi fundamental, porque si tú controlas los temas de la prensa, el discurso público, el parlamento, etc., tú controlas otra vez implícitamente la mente de la gente sobre qué va a pensar. ¿Sí? Entonces, control de temas es fundamental. Otra vez un ejemplo de mi trabajo, porque es lo más concreto que he hecho en muchos años, sobre, por ejemplo, control de los temas de la inmigración. En muchos países de Europa, aquí sería otro tema, violencia, etcétera, etcétera. Pero en Europa es, por ejemplo, temas de inmigración. Si se habla sobre inmigrantes, ¿sobre qué se habla? ¿Se habla sobre el tema de su contribución a nuestra economía? No, señor. Eso no vas a encontrar, lo siento. A pesar del hecho que Holanda ahora es un país más rico, por los inmigrantes de España y otros países que vienen a trabajar en Holanda. ¿Sí? Entonces, eso no es el tema interesante. ¿Por qué no? Porque es algo positivo sobre ellos y no sobre nosotros. ¿Sí? Tiene que ver con la ideología, acabo de decir. Enfatizar lo bueno de nosotros, enfatizar lo malo de ellos. Entonces, no enfatizar lo bueno de ellos, etc. Sobre eso entonces no se habla. Casi no. Tú no vas a encontrar artículos tras artículos en la prensa europea sobre las contribuciones a nuestra economía, a nuestra cultura, diversidad, comida, etc., de todos esos inmigrantes. No, señor. No ocurre. Pero sí, ¿qué tipo? Su llegada como problema. Entonces, la definición primera es, ellos llenan mucha gente. Entonces, esa llegada siempre es un problema económico. ¿Qué van a hacer con todos los inmigrantes? ¿Qué tipo de trabajo vamos a hacer? Entonces, la primera definición de su llegada es un problema, primero. Entonces, ellos vienen masivamente a nuestro país. Segundo tema, típicamente interesante, es una vez que están aquí, ¿de qué se habla? A su trabajo que es diario, cómo contribuyen a nuestra economía, cómo manejan su vida en su nuevo país, etc. No, señor, eso no vas a leer. Tú vas a leer otra vez el problema de integración.
porque ellos tienen una religión diferente de la nuestra, ellos tienen una mezquita, algunas de sus mujeres tienen una hijab para cubrirse la cabeza, etc. Y eso es un problema de diferencias culturales que hay que enfatizar. Entonces vamos a enfatizar que no hay otra iglesia católica, sino sí una iglesia que se llama mezquita musulmana, porque es el gran problema. Y no una diferentes maneras de vestirse, que algunas y tampoco tienen algunas mujeres, si es su propia decisión es otra cosa, pero en principio sí lo tienen. Eso de repente la hijab es como un problema fundamental de nuestra sociedad, un pañuelito. De repente parece una amenaza más grande a nuestra cultura que no sé cuál. Bueno, ¿de acuerdo? Enfatizar lo problemático de la integración, diferencia de la religión, de cultura, etcétera, etcétera. Y no celebrar la diversidad, la cultura, la contribución de nuestra economía, etcétera. No. ¿De acuerdo? O si ahora con la crisis, enfatizar que ellos tienen una influencia tan negativa sobre no tenemos trabajo para ellos, como si ellas fueran la causa de nuestra crisis y no los bancos en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces allá tenemos una manera de enfatizar lo malo de ellos, el problema de inmigración, el problema de la integración y también no solamente problemas, sino más que esto. Tú vas a no solamente mencionar un problema, tú vas a enfatizar. Otra vez, ideología es enfatizar lo negativo. Y por eso no solamente vas a mencionar problemas, sino también su criminalidad. Ellos no solamente son diferentes de nosotros, ellos son una amenaza. Su llegada es una amenaza de nuestra cultura. Su presencia en nuestro barrio es una amenaza de nuestra seguridad. Yo hice, tanto en Estados Unidos, en California, como en Amsterdam, mis alumnos también, entrevistas en barrios diferentes con muchos inmigrantes, etc. Y la gente constantemente habla sobre que tienen miedo, la inseguridad, etc. También si no es diferente normal, pero hay que enfatizar, y porque el periódico y la televisión hablan de esto, para ellos de repente es algo relativo. También si no hay ninguna diferencia, ¿de acuerdo? Entonces amenaza. Y también al revés. Entonces hay una preferencia de temas. Ellos como diferente, ellos como una amenaza, ellos como problema, etc. Esos son los temas que tiene la preferencia. Y ahora al revés también, porque la ideología no solamente enfatiza lo malo de ellos, sino también tiene que desenfatizar lo malo de nosotros, porque es parte del mismo cuadro ideológico. Y entonces, ¿qué puedes predecir? ¿Cuántas veces habla en la prensa sobre nuestro racismo, discriminación, prejuicios?